Nuestra escritura esta mañana es de Lucas 4, Lucas, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió. En aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió: está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. La semana pasada, yo recuerdo algunas de las líneas de Field de George Costanza, pero es el libro de Godspell. Jesús tuvo alternativas, opciones. Jesús tuvo alternativas de hacer correcto o incorrecto. Y si nos damos un punto materialista, nosotros usamos cuestiones materiales para tener placer, para tener comodidad. Pareciera todo racional de acuerdo a nosotros para maximizar nuestro placer. Aquí Jesucristo tuvo decisiones raras. Por ejemplo, ir al desierto por 40 días y 40 noches y sin comer absolutamente nada. Se expuso él mismo a los elementos, a la incomodidad. No tenía ni una casa de campaña, no tenía nadie. Es una alternativa difícil de tomar. ¿Por qué él no tomaba estas cosas o por qué no hacía estas cosas? Yo escuchaba a los niños, escuchaba a estos niños decir: deja esa pregunta a un costado. Aquí el hecho aquí es que no creo que haya una respuesta sencilla para esto. Yo no estoy seguro si las cosas racionales que nosotros podemos explicar o exponer por qué Jesucristo hizo estas cosas. Pero tenemos un contexto de ello, por lo que estaba sucediendo. Así es que el ayuno es una tradición que el hombre ha venido haciendo por muchos años, por cuestiones religiosas, por miles de años. Sabemos que el ayuno es una práctica religiosa, es una práctica espiritual, práctica en muchas áreas. Pero en la tradición bíblica hay diferentes razones por el ayuno. Algunos, por ejemplo, era para penitencia. Cuando se ponían cenizas o cuando ayunaban porque tenían alguna tristeza. Lo hacían por lamento. Había varias razones. O lo hacían porque querían algo de Dios, y es una forma de interceder. Cuando vemos a Samuel 1, vemos este tipo de ayuno. El ayuno es como una oración a Dios, una expresión a Dios. Sabemos que el ayuno es una parte como de un lamento. El ayuno es una disciplina espiritual que remueve la distracción, porque podemos mover las tentaciones para estar presentes cerca de Dios. Cuando nosotros vamos a los 40 días y las 40 noches del ayuno de Jesús,
una de las cuestiones es que él ayunó por 40 días y 40 noches, especialmente 40 días y 40 noches. ¿Qué se asocia en la Biblia con el número 40? El arca de Noé. Así es. Otro 40 en la Biblia. Los 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Para los israelitas. ¿Qué comían entonces? Maná. Eso es todo lo que comieron por 40 días. 40 maná. Es como si comiéramos barras nutritivas por 40 años. Así es que el número 40 específicamente es una cuestión de ayuno. ¿Alguien más? Cuando Moisés fue al monte Sinaí, él ayunó por 40 días. Sin agua y comida por 40 días, Moisés. 40 días y 40 días, 40 noches. Sin comida y agua. Eso sucedió. Si usted lee Éxodo, va a aprender que ahí está esto. Es algo que Moisés hizo, porque él estaba en la presencia de Dios recibiendo los mandamientos, esa conexión espiritual que él tenía con Dios. Se concentraba. Elías, por ejemplo. Elías ayunó por 40 días y 40 noches. Y él comió bastante y después se fue a un ayuno de 40 días y 40 noches. Así es que Jesucristo ayunó por 40 días y 40 noches. Es uno de los que ayunó Jesucristo, Moisés y unión. De alguna forma había una unión en esa área, en esa experiencia. Eso es algo, un contexto en el 40 días y 40 noches. Aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Normalmente no hablamos de Jesucristo ayunando para arrepentirse, pero hay un acercamiento hacia Dios, porque Jesucristo repetidamente, él se retiraba, hacía retiros. Él siempre se alejaba de las distracciones, siempre. ¿Alguien aquí se distrae fácilmente? Yo. Nos distraemos bien fácil. La sociedad se rige por distracciones. Mucho dinero te distrae también. Así es que por el ayuno removemos la distracción que creemos de las cosas que nos distraen de Dios. Una de las razones por las que mucha gente ora con sus ojos cerrados. Yo me gusta orar con mis ojos cerrados porque no me distraigo de esa forma. Cuando tú remueves de tu vida algunos pecados, algunos otros pecados vienen a ti y cuando tú ayunas con estas cosas materiales que vienen o sociales, las noticias o cualquier forma de noticias, Jesús tal vez tenía acceso a esto, entretenimiento. En el desierto no había ni siquiera dónde esconderse para acabar rápido. Pero Jesús
se movió a sí mismo de todas las distracciones que había en el mundo para entonces. Clarence Barmer, ella es una escritora en una propiedad. Había una propiedad en el County Road 6 que se llamaba Pustenia. Había esta tradición de para removerse de todas las distracciones a donde no había distracciones. Ahí te podías ir a ese lugar para irte a enfocar a la presencia de Dios. Era un lugar cerrado en nuestra sociedad. Es una cosa extraña. La sociedad busca esta cuestión espiritual de acercarse a Dios. Esto es una alternativa que tenemos si queremos acercarnos a Dios. ¿Por qué nos privamos nosotros a sí mismos de las cosas de Dios? ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos estar cerca de Dios, pero ¿por qué queremos estar cerca de Dios? Esta es una de las preguntas. ¿Por qué? Yo quiero sugerir algo esta mañana. Cuando nosotros hacemos eso, cuando removemos las distracciones de nuestra vida, cuando nos acercamos a Dios, cuando ayunamos, comenzamos a mirar las cosas diferentes. Comenzamos a mirar las cosas diferente. Vemos al mundo material diferente. Se nos pule de una manera diferente. El amor de Dios. El amor de Dios trabaja y funciona en nosotros y cambia nuestra perspectiva de la vida. Uno de mis poemas favoritos es Gerard Harmely Hampton. Él era un cristiano que escribió este himno en 1800, 1900. Él escribió este poema y describe él habla de la revolución industrial. Él habla eh, él ve todas las distracciones, cómo todo se mira diferente a través de la revolución que se dio la tecnología, cómo el aire se contaminó, cómo se llenó de humo todo. Él describe todo esto en el poema y él dice, la naturaleza, porque todo esto, la naturaleza nunca se gasta, vive. Él nunca se desgasta y vienen las cosas nuevas cada día, aún en el desierto vemos cosas nuevas cada día. Nos damos cuenta que hay vida. Nos damos cuenta que hay una cuestión profunda que nosotros no entendemos, porque el Espíritu Santo hace que el mundo florezca y trae brillo nuevo cada día y vientos nuevos. Cuando nosotros nos movemos de las distracciones, nosotros podemos ver cosas diferentes. Vemos la verdadera naturaleza de las cosas. Uno de los grandes pasajes creo que no lo incluimos este año. Uno de los constantemente viene la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, él quiere su propiedad. Y él quiere mi propiedad, y él se peleaba por esta propiedad. ¿Por qué él quería esta propiedad? ¿Por qué él quería esta propiedad? ¿Qué quería hacer con ella? Él quería. Él quería esta propiedad, él que quería usar esta propiedad para rellenar lo que él decía,
para llenar sus propios deseos. Que él quería ciertas cosas. Él imaginó que quería placer y cosas materiales y food, y comida, todas estas cosas que él se imaginaba. Imagínense estas cosas que él deseaba. Deseaba que iban a satisfacerle a él. Porque él se distraía por todas estas cosas. Él se distraía por todas estas cosas. ¿Qué le sucedió a él? Estas cosas que le rodeaban. Él se fue de su casa, él se fue a otras tierras y con todos sus amigos y se gastó todo el dinero. Y sus amigos lo abandonaron porque se le acabó el dinero y acabó estando solo. Y él fue destituido incluso. Él estaba en el desierto básicamente, solo, sin dinero. No es algo que él es algo que él escogió ese tipo de vida. Él miró las cosas diferentes cuando él no tuvo nada en las manos. El Espíritu Santo conoce los deseos de nuestros corazones. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a sí mismos. Intercede por nosotros. Él viene a sí mismo. Él viene, él viene con nosotros. Él viene siendo quien es realmente, no como nosotros. Y todo lo que él toca se convierte en algo diferente. Pero esto, por ejemplo, no se da a sí mismo hasta que el hijo pródigo se da cuenta que está solo y vuelve al hogar y, y descubre gozo. Y está lleno de gozo. Y es verdad que el ayuno es algo que nosotros debemos hacer o escogemos hacer. A veces el ayuno viene a la fuerza, no tenemos alternativa. Esto es parte. A veces el pobre no escoge ayunar. Mira las cosas de aquellos que vivimos en abundancia y no miramos. La, la gente que está cubierto de drama. Algunos tenemos estos periodos en nuestras vidas. Este ayuno que no escogemos nosotros, pero lo escogemos. Y en este proceso de ayuno podemos movernos, alejarnos de las distracciones. Y podemos mirar como Dios mira las cosas. Vamos a cantar el 309, el himno 309. Es un cántico nuevo. Escrito por un pastor menonita en Canadá. Es un himno menonita. Este es un himno menonita. A veces desgastado y con tentación entramos al desierto. A veces nos encontramos sí mismos en el desierto. Algunos de ustedes están en el desierto tal vez, desesperadamente buscando tu cara. Las vidas tienen sed y sabemos que nuestras vidas tienen sed y sed de justicia. Sabemos que tú nos encontrarás vacíos y sabemos que tú vendrás a buscarnos. Encuéntranos en el desierto y llénanos con tu espíritu.